de qué es lo que eh, es o puede ser la ansiedad. Vamos a Y ver si, si responden aquí los y compañeros. si ¿Qué no, creen que es la pues ansiedad? yo empiezo. No sé, para mí por lo menos es Ajá. como cuando estás como desesperado, ya me dirás, a lo mejor estoy muy equivocado, como cuando estoy desesperado y me empiezo a comer las uñas, como impaciente, Ok, a sí. lo mejor lo asimilaría a esa parte, Ajá. pero no sé desde el ámbito psicológico. Mira, por aquí Carla nos dice que es por ¿Es consecuencia del consecuencia del estrés. estrés? Sí. Ay, ay, me sacó, se puso mi pantalla negra. Te escuchamos, si quieres hablar, te escuchamos. Ah, bueno. Sí, es consecuencia, ya. Es consecuencia del estrés, pero de un estrés que ya tiene como mucho tiempo viviendo dentro de nosotros, por así decirlo. Entonces nos invalida o nos bloquea al momento de funcionar normalmente, por así decirlo. Cuando Ok, quieres salir corriendo, así es. Ajá. Ok, ¿podemos empezar con la presentación, por favor? Bueno, como dice ahí que es la ansiedad, es principalmente aparece y se detona cuando nos encontramos en una sensación de peligro o a una situación desconocida nueva. Aquí hay como dos clasificaciones para hacerlo más sencillo, este, que parten de las dos primeras, de los dos primeros puntos. La sensación de peligro, bueno, no, es ansiedad patológica y ansiedad normal. La ansiedad normal es la que nos da ante una situación de primera vez, ante una situación desconocida. Ajá. Por ejemplo, yo tengo ansiedad ahorita porque estoy... tantito, déjenme ver las conexiones. Pero bueno, creo que le ganó la ansiedad. Déjenme nomás hacer una llamadita. Sí, le dio la ansiedad. Ahorita a ver qué. ¿Sí? Ya te escuchamos y te vemos. Perfecto, ok. Bueno, les decía entonces que la ansiedad normal, pues es cuando llegamos al primer día de escuela, de clases, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, al primer día de trabajo, al trabajo nuevo, etcétera, ¿no? O cuando estamos frente a un examen también, por ejemplo, puede ser, es una causa también de las comunes, como las otras que les acabo de mencionar. Y la ansiedad patológica es la que traigo arrastrando ya ese tipo de sensaciones o de síntomas que más adelante los vamos a ver, y ya empiezan a invalidarme como persona tipo laboral y socialmente, y ya no me dejan hacer mi vida normal o cotidiana por miedo a esta sensación de peligro que aparece. Okay, si logro entender la primera, a ver, si le capté. La primera es algo que todos tenemos, porque creo que todos hemos tenido un nerviosismo de un examen o una Así sensación de es. peligro, creo que es parte de Ajá, la vida, pero ajá. entiendo que me da en el momento, pero no me afecta más allá en Es mi estilo de temporal, vida. es momentánea. Y la Ajá. otra sí me está afectando porque lo vengo arrastrando, si logré entender. Sí, la otra es, si ya tengo más de 2 semanas, así con los días seguiditos, ah, con ese tipo de síntomas o de sensaciones que adelante los vamos a ver, entonces ya puedo decir que estoy dentro de un cuadro, una crisis de ansiedad. Ajá. O que ya tengo la ansiedad como enfermedad. Ajá. Ok. También, bueno, puede empezar como a desarrollarse cuando ya tengo más de 2 semanas y ya cuando tengo 6 meses viviendo con esos síntomas, entonces estamos hablando de una enfermedad, de una ansiedad patológica, que es una enfermedad. Ok, Bueno, entonces, entonces, una duda aquí. sí, Entonces la ansiedad es catalogada una enfermedad, por lo que alcanzo a entender. sí, sí, igual que la depresión, ajá, igual que la depresión, igual que las enfermedades psicofisiológicas, que eso pues es otro tema, pero es un poquito derivado
o resultado, consecuencia de los tipos de ansiedad que hay. Ok, si quieres avanzar. Ok, eh, bueno, entonces, ¿qué es la ansiedad? Son diversas sensaciones como la sensación de peligro, el temor a lo desconocido, situaciones imprevistas, miedo a perder el control y la crisis, como acabamos de mencionar, suele durar unos minutos y después se va. Cuando estas crisis son muy repetitivas o muy seguidas, estamos hablando de que entonces ya necesito tratar esa ansiedad. Como la hipocondria, no está catalogada dentro de la ansiedad ni una consecuencia de la ansiedad. Ese es otro trastorno. La ansiedad es un trastorno. La hipocondria es otro trastorno. Ok, te pongo la que Ujú. sigue. Sí, por favor. A ver, ahora sí, las Ok, causas, me imagino, ¿qué para la después de... causa? La soledad, hay personas que se quedan solas, por ejemplo, que de repente se quedaron solas porque se fueron los hijos o porque pasó algún accidente o porque se fueron a vivir solas a otro lado. Hay, pues, por ejemplo, hoy en día antes de la pandemia, los adolescentes o los chicos que se van a estudiar fuera, hay quienes, no todos, llegan a desarrollar ansiedad y depresión por el cambio que tuvieron de estar en el núcleo familiar y salirse aparte de que se van a vivir solos, pues se van a otra ciudad, ajá, donde no hay compañeros, donde no hay amigos, donde no hay familia y todo es nuevo. Entonces, esas situaciones generan ansiedad. El estrés, las exigencias que uno puede llegar pues a pedirse, a autoexigirse a uno mismo, no alcanzarlas, ajá, esos objetivos también es una causa que genera ansiedad. La frustración, el sentirse vulnerable ante tal vez alguna pérdida de algún pariente cercano, si el apego es muy grande o si la relación era muy cercana, podemos llegar a desarrollar ansiedad y el mal manejo del control. Esto es cuando somos o hay personas muy controladoras, si las cosas se nos empiezan a salir de control, podemos llegar a desarrollar los síntomas de ansiedad. Ajá. Estos que duran minutos y después hacemos o hacen algo para volver a sentir que tienen el control, entonces esa ansiedad disminuye o se va. Sí, bueno, creo que de los que mencionas, y yo que más, no me digan ahorita en el aula que nomás yo, pero por lo menos yo creo que he pasado por todos en algún punto. No sé si tengo la enfermedad, ahorita que avancemos seguramente, digo, a lo mejor salgo diagnosticado, Lo iremos descubriendo. lo iremos descubriendo, pero creo que soledad, bueno, no sé si todos, en mi caso sí lo viví. Los que me conocen aquí más en el aula saben que empecé en Veracruz. Cuando me mudo de ahí y dejo a mi familia, a mi mamá en específico, yo recuerdo todo el viaje llorando y la primera semana yo me quería regresar a Veracruz. Yo quería regresarme a Veracruz y sentían, pues podía hacer esa soledad o esto extrañar a la familia, lo sentí. Ujú. El estrés creo que todos lo hemos sentido, todos, desde por Sí, trabajo, personales, es algo. La exigencia también, yo creo que cuando nos exigimos, y en parte ahí no sé qué tan bueno sea, porque a veces nos exigimos y lo veo bien exigirnos porque creemos que lo podemos dar, pero no sé en qué punto podamos rebasar esa barrera de exigirnos tal vez de más, por llamarlo de algún modo, y que sea perjudicial, ¿no? Me entiendo. cuando no conocemos nuestros límites. Okay, sí, imagino, me Ajá. exijo más, ¿no? Mañana Cuando quiero no aprender. conozco mis límites y entonces me creo omnipotente, por así decirlo, o el famoso Juan Camaney de que yo todo puedo y todas las puedo y pues la realidad es que a veces no es así, o sea, todos somos buenos para algo y para muchas cosas, pero hay que saber conocernos y saber nuestros límites para saber hasta dónde puedo llegar y que no me afecte. Sí, sí, me Ajá. imagino, claro. Frustración, pues todos. Ahorita los compañeros con el SAT están bien frustrados, no los culpo. Sentirnos vulnerables también creo que todos en alguna parte y Sí. pues yo creo que también manejo el control. Yo creo que estas causas que aquí mencionas, en algún punto todos hemos pasado por ellas. Sí, todos, Así que todos somos ansiosos, alguna
en alguna parte de nuestra vida. Ajá. La diferencia es que a veces tenemos recursos para poder combatirlo o manejarla y a veces no tenemos esos recursos, entonces es cuando necesitamos la ayuda terapéutica. Ok, si Ok. quieres avanzar con los síntomas. Sí, bueno, a lo mejor aquí muchos van a empezar a saltar, a levantar la mano, a decir si yo tengo, y a lo mejor muchos van a pensar que sí, efectivamente, tengo ansiedad. Este, pero también la realidad es que todos tenemos rasgos. Ajá. El tener rasgos no significa que tenga el trastorno como tal. Entonces, los síntomas van desde la sudoración, la taquicardia, las arritmias, los escalofríos, los temblores, dolor en el pecho, estas situaciones de las arritmias, la taquicardia y el dolor en el pecho son consideradas por algunos doctores como falsos infartos, eh, porque dicen que así se siente. Yo afortunadamente nunca he tenido uno, o un infarto, pero las personas por las que ya han pasado por ese evento o los doctores lo describen como que las personas sintieran que les está dando un infarto. Biológicamente, el cuerpo está bien porque se les hacen electros y se les hacen un montón de estudios y no hay nada. Entonces, esto pasa a ser una situación psicológica. Por eso les llaman falsos infartos, por la sensación que provoca. Dificultad para respirar, malestar estomacal, sensación de pérdida de control, sensación de ahogo, de miedo o angustia. Ay, ya me abandonaron. Presión en el pecho, garganta, miedo a volverse loco, a perder el control, a morir y la desesperación, que yo creo que hay, son como poquitos de estos síntomas o la mitad los que normalmente aparecen así como en combo. Ajá, Sí, no, creo que hay varios aquí que sí me identifico, no todos. Esa ajá, me llamó mucho la atención, a mí en lo particular la que mencionas de como si te diera un paro cardíaco. ajá, También nunca lo he sentido, pero, o sea, por lo qué que bueno. me explicas, o sea, estás sintiendo la sensación, o sea, yo creo que ya es algo muy fuerte y muy delicado. A lo mejor puedo tener la sudoración y eso, escalofríos, pero en Sí. ese punto que mencionaste, a mí sí me dio mucha atención en el sentido de, pues si voy a sentir la sensación literal del infarto, quiero pensar que se ha de sentir muy, muy feo. No sé si a Sí, alguien de aquí el aula le ha al tocado. consultorio me han llegado sobre todo personas mayores, las personas grandes, este, con toda la ristra de exámenes, o sea, electrocardiogramas y otras cosas de exámenes que les hacen, donde ellos no pueden creer que el examen esté limpio, ajá, todo el examen, la radiografía, el electro, todo esté limpio y esté normal, porque dijeron, es que me estaba yo infartando, se lo juro, se lo prometo. A ver, espérame, pues ahí ya había sentido un infarto antes, ya tenía, no, pues no, y entonces, ¿cómo dice que se estaba infartando si nunca lo ha sentido antes? No, pero es que mi compañero le dio que aquí, que allá, que no sé qué, que se le durmió el brazo. Ajá. Ese también es otro síntoma que no está por ahí, pero el hormigueo en las extremidades o el entumecimiento, el que se siente que se duerme alguna parte de nuestro cuerpo, también es un síntoma de ansiedad, es una sensación. Sí, aquí le pone el maestro Miguel que lo vio en Face, que esos eran los síntomas, por eso dice que era un infarto, porque lo vio. Sí, es muy común que lo leí en internet, le pregunté a un amigo, le pregunté a un primo, es que el amigo de un amigo le dio Ajá. y esos eran los síntomas. O sea, Ah, sí. sí, somos muy, muy así en ese sentido. Pero, por ejemplo, aquí no sé, lo busqué en Google, sí, los típicos síntomas, ¿no? Esa es la típica. No sé quién del aula ha Sí, sentido alguno de estos que nos nos pudiera dejamos llevar y es como cuando, no sé si les ha pasado, pero también así de, ay, me duele la cabeza de este lado y me duele de esta manera y siento esto, ay, y lo buscamos en internet y, ah, tengo cáncer en el cerebro. O sea, no, pues a lo mejor es una cefalea tensional o una migraña tal vez y no es un tumor, ¿verdad? Ni un cáncer. Sí, claro. No sé si aquí los compañeros del aula han